Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Los recibo con esto que se llama Las Bananeras y que compuso Santander Durán Escalona, porque hoy se cumplen 96 años de la masacre de Las Bananeras, que fue el 5 de diciembre de 1928. Para mí, la mejor narración de esta masacre está en 100 años de soledad. Bueno, Laura, espérese un momento porque por comentarios como el suyo es que a Gabo le han echado varias culpas al respecto. Entonces, acuérdese de María Fernanda Cabal, que le recriminó hasta en la tumba a Gabriel García Márquez los supuestos 3.000 muertos en la masacre de Las Bananeras. Bienvenido a la discusión, my lord. Mire, es que no hay que perder de vista que 100 años de soledad es una novela, es ficción. Ahora, que sea tan buena, que nos sirva de espejo a la realidad, es otra cosa. Pero para aclarar dudas, ¿qué le parece si yo le cuento a la gente cómo lo cuenta Gabo y usted hace el fact-checking con la versión oficial de la historia? Por eso le propongo que nos vayamos a 1928 en Ciénaga Magdalena. La United Fruit Company tiene en pésimas condiciones a sus trabajadores. No tienen salud, viven en las plantaciones, es decir, están en un contexto de esclavitud. Ahí, en ese momento, ya llevan un mes de huelga. Asimismo lo cuenta Gabo, solo que a través de uno de los Arcadios, de Arcadio II, que es, voy a decir algo así como el marido, pero no se habían casado, de Petra Cotes. Los dos vivían en los predios de la United Fruit Company y tenían un hijo. Abadía Méndez, que era el presidente de aquella época en Colombia, les prometió una audiencia el 5 de diciembre, pero esa audiencia nunca se dio. Por eso es que los huelguistas se pusieron furiosos y ya cuando todo se salió de las manos, se salió de control, ahí fue donde Carlos Cortés, el general de las fuerzas militares de aquella época, interrumpió todo por órdenes de Abadía Méndez para que acabara con la huelga usando la violencia. Pasa exactamente lo mismo en 100 años de soledad. Le voy a leer el fragmento. Señoras y señores, dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada, tienen 5 minutos para retirarse. Estos cabrones son capaces de disparar, murmuró Petra. José Arcadio II se empinó por encima de las cabezas que tenía enfrente y por primera vez en su vida levantó la voz. ¡Cabrones!, gritó. Les regalamos el minuto que falta. Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Y lo siguiente que ocurre es que Arcadio queda paralizado de miedo, lo confunden con un muerto y lo suben a un camión. Después, cuando él comienza a contarle a la gente lo que pasó, lo hace de la siguiente manera. José Arcadio II no habló mientras terminó de tomar el café. Debían ser como 3.000, murmuró. ¿Qué? Los muertos, aclaró él, debían ser todos los que estaban en la estación. Y llegó usted al punto, Laura. Por eso es que dicen que Gabo se inventó los 3.000 muertos en la masacre de Las Bananeras. Pero espere, porque es ahí donde hay que entender que es literatura, ¿no? Gabo dice que luego nadie se acordaba de nada y que cuando le preguntaban a Arcadio y él hablaba del tema le decían que estaba loco y que eso nunca había pasado. Esa es una crítica muy elegante y una crítica literaria a que después de la masacre Abadía hubiera querido esconderla. ¿O es que no salió a decir que no había pasado nada? Y mire, Laura, tiene toda la razón. Hubo quienes denunciaron en aquel entonces lo ocurrido en Las Bananeras. Recuerde usted a Gaitán, que por ese entonces era representante a la Cámara, quien dijo lo siguiente. Que los heridos fueron rematados con la bayoneta, que los cadáveres fueron arrojados al mar, que los oficiales, incluido Cortés Vargas, estaban borrachos, que se le obligó a las mujeres de Ciénaga a participar en orgías, que el ejército actuó no para proteger los intereses colombianos, sino los de Estados Unidos. Hasta Estados Unidos reconoció lo sucedido en un telegrama que le envió al secretario de Estado en Washington, donde decían que fueron 1.000 muertos, no 3.000 como decía Gabo, pero sí reconocían lo sucedido en la masacre de Las Bananeras. La representación de la United Fruit Company en Bogotá me dijo ayer que el total de asesinados por el Ejército Nacional durante la huelga sobrepasa los 1.000. Si ve, my lord, Gabo estaba usando la ficción para hacer una denuncia. La gente claramente no perdió la memoria, como en 100 años de soledad. Hubo un crimen de Estado que alguien orquestó y que otro alguien quiso esconder. La pregunta es, ¿quién o quiénes? Bueno, Laura, yo creo que los televidentes ya sacaron sus propias conclusiones.